o todos, ¿no? Oh, creo que nos estaba grabando, ¿no? Ya, correcto. Es algo temeroso, ¿no? Pero la pregunta del caso es ¿por qué temeroso, no? La respuesta de repente puede ser muy sencilla y de repente algunas un poco cómica, ¿no? Es por la variabilidad de suelos que podemos tener dentro de una vía, ¿no? Es muy diferente atacar una pavimentación de 2, 3 cuadras, de 100, 150 metros, ¿no? A atacar una vía de 50, 100, 200 kilómetros, ¿no? Ver esa variabilidad de suelos que pueda tener es bastante tedioso, ¿no? Y a la vez un poco ilusorio pensar de que un tipo de suelo va a ser repetitivo para tantos kilómetros, ¿no? Sí, cuando hemos estado en la universidad, intuyo que siempre cuando hemos llevado un curso de suelos, ¿no? Dentro de un área pequeña, de repente, ¿no? Un edificio, todo eso, vemos una gran variabilidad de suelos, de repente entre 50, menos de 50, 20, 30 metros, qué sé yo. Ahora imagínense eso en kilómetros. O sea, la variabilidad puede existir bastante, ¿no? Es un input muy potente que a nosotros nos podría jugar en contra. Sí que hay que tener un poco hay que tener un poco de paciencia al respecto para entender esto y tener las herramientas suficientes para poder interpretar a todos estos estudios, ¿no? Luego de eso viene el procesamiento de los datos de campo, que también es importante, ¿no? A veces me ha pasado también cuando estábamos en Provías, ¿no? Y veíamos a los consultores y nosotros le decíamos, oye, ¿y para qué estás haciendo esto, no? Y a veces nos daba un poco de comicidad de organización. No, porque el TDR me lo pide. No, claro, el TDR es tu punto de inicio, ¿no? Tu punto de inicio, qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Pero una cosa es ver la interpretación que le vas a dar, ¿no? Y a veces estas interpretaciones no son las adecuadas y pueden generar algunos malos entendidos y de repente podemos tener algunos malos valores, ¿no? Pero también soy, soy de las personas de que tampoco no es que hay que buscarle la quinta pata al gato, porque a veces somos tan minuciosos que nos genera un problema. Deseo darles un ejemplo, ¿no? Imagínense que tienen un proyecto de tesis. Normalmente cuando estás en pregrado te piden una variable. Pasas en posgrado, de repente dos variables, ¿no? Y la pregunta del caso es, ¿por qué siempre te limitan con dos variables? Si no te dicen, métele tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, no sé, las variables que tú quieras. Porque al momento de meterle más variables, lo que vas a generar es generarte un problema mayor y no vas a poder darle respuesta a esto. O sea, por eso hay que determinar qué variables vamos a ver, de repente las de mayor incidencia, y a esas atacar. Porque no podemos estar viendo todos los parámetros. Imagínense la matriz de consistencia que vamos a tener. Sería algo que no vamos a poder darle solución. Sí que hay que estar viendo eso, ¿no? Hay que ver los inputs de mayor incidencia, ¿no? Y en referente a los inputs de mayor incidencia, esos atacar. Y ver cuáles serían los mayores, lo que más nos afectaría a nosotros al momento de hacer un diseño, ¿no? Posterior a eso, ¿no? Podremos hacer un diseño de paquete estructural, que es lo importante, ¿no? Eh, con todos los estudios básicos que hemos estado hablando. Bueno, en referencia solamente hemos hablado de dos, pero hay más, ¿no? Luego con esto vamos a generar una propuesta económica, ¿no? Una ejecución de supervisión, un plan de mantenimiento vial, entre paréntesis, ¿no? Y una finalización del periodo de vida, que eso es lo que nosotros queremos ver, ¿no? Siempre y cuando le hagamos una gestión, ¿no? Si no le estamos haciendo una gestión, pues no estamos viendo el deterioro, ¿no? De alguna manera tenemos que ver esto. Hay países que pagan mucho por el tema de gestión, ¿no? Para ver la evaluación del pavimento a lo largo del tiempo, ¿no? Y es obvio, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahorita nosotros nos compramos una prenda, ¿no? Un polo blanco, ¿no? Digamos, básico, completamente, y cuando tú lo ves, está blanquito, le das una usada, dos usadas, tres usadas, con el tiempo que empieza a percudirse, de repente los hilos empiezan a salir, se empieza a estirar, qué sé yo, ya no es tan blanco, se empieza a romper un poco, con la lavadora, lavando la mano, poco a poco se empieza a deteriorar, pero nosotros lo estamos viendo, pero sabemos cuánto es el punto de inicio. Pero estos proyectos, que si nosotros no sabemos un punto de inicio, ¿cómo podemos evaluarlo a lo largo del tiempo? Ahora, pasa también, porque nos ha sucedido, por ejemplo, que nosotros pedíamos los expedientes a las entidades, ¿no? Pero hay que ser claros, las entidades, no sé cómo decirlo amablemente, no muchas tienen la logística o no muchas tienen la implementación de plataformas amigables
para poder guardar toda esta información. Es bastante caótico, ¿no? A los que han trabajado en entidades públicas, ¿qué te dicen? No, a veces no te dan ni correo corporativo, ¿me equivoco? A veces ni te dan un drive, ¿no? Tú mismo con tu drive. Y si te sacan, porque de repente eres una orden de servicio, te llevaste tu información. Y de repente, no, no todos, obviamente, ¿no? De repente alguno lo deja, ¿no? No lo sé. Pero no hay esas plataformas colaborativas hoy por hoy, ¿no? Ojo, no estoy hablando de manera general, en algunos puntos sí hay. Por ejemplo, en el programa donde yo estaba, estábamos viendo a través del ACC, el Autodesk, sí, en el Autodesk estábamos viéndolo y estamos implementándolo, lo estamos utilizando como un centro de almacenamiento. Queremos avanzar un poco más de esto, ¿no? Obviamente ahorita hay muchos temas como el tema del BIM, que es importante verlo siempre, ¿no? Sistema de almacenamiento, ¿no? De repente alguno me dice, "Mira, ingeniero, fácil, yo compro mi Giga". Sí, yo también, pero con tanta información, tantos expedientes, tanta data, tantos años que tienes, en algún momento va a acabar, en algún momento se va a acabar. Y con esto podemos concluir que la calidad de las vías define el desarrollo del país, ¿no? Sí, siempre es bueno. Entre las normas y manuales que nosotros venimos manejando, eh, son entre ni bueno ni malo, pero tenemos, ¿no? Porque hay normas que ya están bastante desactualizadas, ¿no? Por ejemplo, el Manual de Carreteras 2016, con la última actualización, con la RD 2010, si no me equivoco, de número 10. Ahora, por ejemplo, también tenemos, disculpen, por ahí, por ejemplo, tenemos la C010 de pavimentos urbanos. Miren, estamos 2010. El otro año, ojalá nos inviten al quinceañero, ¿no? Un año más y ya tenemos 15 años esta norma. Hay que actualizarla. Eh, Algo complejo y algo curioso también comentarles, ¿no? Hace 2 años atrás quisimos actualizarlo, pero lamentablemente no se pudo. En esos años estamos en tiempos oscuros, cambiaba de ministro cada día, creo, y por ahí se perdió la información y nunca más se dio, ¿no? Pero tengo el compendio original donde colaboramos y queríamos ver la actualización de esto, ¿no? Era algo bien bonito, lamentablemente no se concretó, esperemos que más adelante se haga. Según lo que me comentan, hay personas que están bastante interesadas en la actualización de estas normas, pero todos a través del MTC, pero no sé ahorita cómo será. No sé si dentro de lo que está pasando en el MTC estará dentro de la visión, ¿no? De esta actualización o verlo, ¿no? Bien interesante verlo bastante. Manual de carreteras, mantenimiento y conservación vial. Acá lo bueno que tenemos tanto para concreto, asfalto, firmados, materiales bases, para tanto para vías, vía principal, o para disculpen, para el tema de bermas, también te dan algunos inputs. Ensayo de materiales, tanto estándar como eh, tanto sí, esto también hay que también a veces cogerlo con pluma, ¿no? Porque nos puede ayudar tanto para los ensayos estándar como los especiales, pero hay que tener en cuenta también que las normas, recuerden que las normas, normalmente acá tenemos normas MTC, pero se actualizan de las ACTM, y las ACTM siempre están en esta actualización, ¿no? Constante. Y hay que tener en cuenta que nuestro manual de ensayo de materiales es 2016. Oye, ya el otro año 2025, ¿no? Casi 9 años. De hecho, que ha habido algunas actualizaciones, ¿no? Sí que normalmente, y de repente les ha pasado, ¿no? Muchos laboratorios dicen, no, yo me acojo netamente a las STM, ¿no? Están actualizados y eso es bueno, no es malo, ¿no? Eso es bueno. Referente a las especificaciones técnicas generales para la construcción, que a veces hay que tener un punto importante, ¿no? Muy diferentes especificaciones generales y otras muy diferentes especificaciones valga la redundancia, específicas, ¿no? Que siempre son como la cereza de la torta. Y hay que tener un poco de cuidado porque a veces no tenemos las precauciones adecuadas. O simple y llanamente, a veces como no tenemos la información, no las precisamos muy bien, ¿no? Y esto genera eh, problemas ya para la construcción, porque recuerden, normalmente si uno dice, oye, ¿y esto cómo se construye? No te preocupes, pues mira las especificaciones técnicas, ahí te va a decir el método constructivo, qué es lo que tienes que hacer, qué no hacer, cómo te va a medir el control de calidad, pero y a veces no son las adecuadas, siempre hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Y más que todo, caballeros, acá recalco las nuevas tecnologías que están incrementando, ¿no? Que están viniendo del mercado, ¿no? Eh, Cosas que acá de repente no lo están actualizando, ¿no? Así que sería bueno siempre actualizarlo.
¿no? Sería siempre bueno actualizar, 2013 ya, imagínense, ya una actualizada con nuevos productos que hay, sería dable, ¿no? Sería dable, siempre hay que ir actualizándolo, ¿no? Esto es, de repente, si nosotros creamos un comparativo, eh, lo que sabíamos hace 5 años no es lo que sabemos ahorita, ¿no? Nosotros siempre vamos incrementando nuestros conocimientos. Siempre es bueno. Bueno, normalmente para empezar a hacer un estudio tenemos que hacer una revisión de la información, ¿no? De repente unos estudios geológicos, mapas geológicos que son importantes, ¿no? En muchos lugares, tengo dos en la cabeza por el momento nada más. Trujillo y Piura tienen mapas geológicos de toda la provincia, ¿no? Y algunos que otros distritos involucrados, donde a ti te puede dar una idea macro de a qué te vas a enfrentar. Y obviamente que ojo, esto tampoco no desliga de que hagas un estudio de suelo, pero aunque sea ya tienes una idea macro y con tu estudio de suelo, ¿qué vas a hacer? Con eso la tienes ok, o sea, no hubiera ningún problema, ¿no? Vistas satelitales, googlear, todo te puede ayudar hoy por hoy, ¿no? Visita de reconocimiento, ¿no? Elaborar una hipótesis del suelo, eso es lo ideal, ¿no? Por ejemplo, en Chiclayo, yo soy Chiclayo, ¿no? Normalmente dice, oye, zona norte, ¿qué vas a encontrar? De repente vas a encontrar pura de arena, ¿no? Pero Chiclayo es arcillas, napa 80, 70 centímetros, imagínense, y es bastante caótico, ¿no? Ahorita, por ejemplo, están haciendo la clínica del Colegio de Ingenieros, y en la clínica del Colegio de Ingenieros están encontrando napa freática a 60 centímetros, caballeros, 60 centímetros. Y aparte de eso, lamentablemente donde lo están haciendo es una zona de hondonada, que cuando empieza a llover, empieza a inundarse las vías, justamente ahí es donde se acumula todo el agua, imagínense. Y aparte de eso, ya este ya es el tercer punto ya recontra malo. Estaba conversando este fin de semana, tuve la oportunidad de ir a Chiclayo y me conversaban cómo estaba la obra, es de que parece que hay un pozo de agua por ahí, que siempre mantiene todo eso lleno de agua, de agua, de agua. O sea, sacó netamente el boleto ganador, ¿no? Y para la construcción de ese proyecto sí es bastante caótico, ¿no? Porque han hecho la construcción, tiene un sótano, imagínense, tiene un sótano y netamente el agua, como estás prácticamente estás generando un vacío y lo estás volviendo a rellenar, ¿no? Esa agua de lo que estaba ahí antes acumulada tiene que salir por otros costados. Tienen miedo que salga por las viviendas de los costados. Imagínense, y está floreciendo un poco, ¿no? Sí que hay que tener un poco de cuidado. Esperemos que las cosas vayan bien, ¿no? Pero son cosas así que pasan, ¿no? Un poco desligado del tema vial, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Es interesante qué medida de solución dan, ¿no? Justamente me acuerdo que mañana iban a generar una propuesta técnica al respecto de todo eso, pero es bastante interesante. Programa de investigación, ¿no? Número y ubicación de sondeos, dónde las vamos a hacer, ¿no? Es importante ver cuántas vamos a hacer, también es importante, ¿no? A veces hay que tener en cuenta de que no es tan difícil definir la cantidad, sino más cuidadoso hay que tener en cuenta es la ubicación, dónde lo vamos a hacer, ¿no? Tipo de sede de campo de laboratorio, ¿no? Dependiendo qué vamos a tener que evaluar, no sé, voy a evaluar de repente una rasante, de repente voy a evaluar una base, una subbase, de repente voy a evaluar un material para terraplén, de repente voy a evaluar un material para un concreto, para un asfalto, qué sé yo. Al final eso ustedes van a tener que ver eso, ¿no? Y según lo que te piden esas especificaciones, citarlo en lo que nos necesitan, ¿no? Métodos de la toma de muestras, traslado de las muestras también es importante, ¿no? No perder la humedad natural netamente del agregado, o del material granular. Ubicación de laboratorio en el campo, selección del personal en el campo y laboratorio, cronograma de actividades y costos, siempre es importante ver. Investigaciones de campo, replanteo de campo de excavaciones, ejecutar exploraciones de campo in situ, toma de muestras representativas, alteradas e inalteradas, dependiendo de lo que vamos a querer evaluar. Evaluar las condiciones de drenaje, que es importante, las canteras de material, posibles ubicación de plantas, de materiales. Eh, por ejemplo, les comento, ¿no? Yo me acuerdo que estábamos viendo un proyecto, la segunda calzada de Piero Chiclayo. Imagínense, la estábamos viendo en la pandemia. Hoy por hoy, hace 2 semanas, me reuní con amigos de la empresa que estaban viéndolo y me dice que sigue así y seguirá 2 años más, lamentablemente. Pero, ¿qué es lo que pasaba, no? Miren, les comento algo curioso, ¿no? Algo curioso pasaba, ¿no? Normalmente estábamos evaluando, este era por un proyecto para Proyecto Nacional, y este proyecto estábamos evaluándolo, estaba en asfalto, pero queríamos cambiarlo a concreto.
En ese entonces yo estaba trabajando en una empresa concretera. Y el detalle es de que nosotros estamos parametrizados de que el concreto es más caro que el asfalto. Sí, un buen número de repente a nivel de costo directo, por encima estamos entre 8 y 10%. Yo creería que es un buen número, ¿no? Más de 10, ya la cosa que no pinta bien, digo, anda algo mal, ¿no? Pero extrañamente, en este caso, el concreto estaba o igual o más barato que el asfalto. No tengo el número no tengo el número actualizado, pero estaba igual o más barato. Y las preguntas me decían, oye, estás hablando cosas que no son. No, la verdad, sí, la verdad que las cosas son como son, no te estoy mintiendo. ¿Y qué es lo que pasaba? Que las canteras, a lo largo de la vía, las canteras que estaban cerca, más eran amigables con el concreto que con el asfalto. Y las canteras que tenían que ver con el tema del asfalto estaban más alejadas, en lo cual la movilización y desmovilización del material, o traerlo a puntos de acopio, generaba un plus al precio del agregado, el cual elevaba el precio de la mezcla y nos generaba un beneficio al parte del concreto, ¿no? Y aparte también nos habían permitido de que ya no se vea a nivel de rasante, ¿no? Sino que podíamos tener desniveles, había cosas de geometría que se estaban manejando también y los cuales nos generaba esos valores, ¿no? Esta vía, si no me equivoco, estaba 155 kilómetros, ¿no? Lo querían realizar en tres partes, ¿no? 50, 50, 50. Cada 50 kilómetros iba a ser un diferente consorcio, pero ahí me quedé. Lamentablemente, hoy por hoy, hace 2 semanas he conversado y siguen lo mismo, parado. Lamentablemente. Pero le digo, es importante, ¿no? Es importante siempre ver esto, ¿no? Estas evaluaciones de cantera, siempre es bueno. Investigación en laboratorio, vamos a ver toda la gama de ensayo de laboratorio que nosotros necesitamos, ¿no? Primero, ¿no? De repente, granulometría, contenido de humedad, ¿no? Un procto, límites, un CBR, una correlación a través del modelo de resiliencia, que es importantísimo verlo, ¿no? Y otras cosas que nosotros necesitamos, ¿no? De repente un prediseño de concreto, de asfalto, más ahí, marcha, lo que nos esté pidiendo las especificaciones técnicas, ¿no? En el procedimiento del informe final vamos a examinar los registros de profesión y calificación, elaborar un perfil estratigráfico que es clave, ¿no? Integrando el campo con laboratorio, sectorizar el tramo que nosotros vamos a tener que ver, ¿no? Calcular el módulo resiliente y redactar el informe final, el cual va a ser importantísimo para que nosotros lo tengamos en cuenta y este sea el parámetro básico para diseñar nuestro pavimento, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Eh, Recurriendo a nuestra norma, ¿no? Exploraciones de rocas, ¿no? De suelos y rocas, disculpe, nos dice que la profundidad mínima para la vía debe ser 1,50 m, ¿no? Así que en base a eso nosotros vamos a ver, o sea, ya sé que la calicata debe ser 1,50 m, ¿no? Este estudio geotécnico, ¿no? Vamos a tener que ver a nivel de la subrasante, vamos a tener que ver de repente detectar algunas señales basadas en evidencias, problemas de soporte, de formalidades, durabilidad de la subrasante, qué cosa puede generar algunos problemas dentro de la vía. Ahora, yo le dije, el problema no es tanto definir la cantidad, el problema es más que todo definir la ubicación. Para la ubicación, nosotros tenemos que hacer de repente una visita de campo y obviamente vamos a hacerla donde veamos o identificamos algunos abollamientos, ondulaciones, levantamientos, desplazamientos, hundimientos, fisuras, grietas transversales, lo que nosotros podemos encontrar que nos llame la atención, pues ahí hay que hacerlo, ¿no? Respetando la cantidad, obviamente, ¿no? Caracterización de la subrasante, ¿no? Como le digo, para definir la cantidad, no es nada del otro mundo, definiendo primero nuestro tipo de carretera. Oye, pero Julio, para definir nuestro tipo de carretera necesitamos el IMDA. Sí, naturalmente necesitamos un estudio de tráfico. Con un estudio de tráfico nosotros vamos a categorizar el tipo de vía y al categorizar el tipo de vía, ya según la profundidad, sabemos cuántos calicatos vamos a tener que realizar, ¿no? Y eso no es nada del otro mundo. Este dato igual es básico para hacer nuestro diseño geométrico. O sea, es algo que sí o sí lo vamos a necesitar para poder hacer todo esta faena, ¿no? Una vez que nosotros tengamos cuánto, cuántas calicatas vamos a hacer, importante también es definir cuántos CBRs vamos a tener. Y estas con correlaciones a módulos de resiliencia, disculpen, ¿no? Ahora, uy, Julio, pero ahí me está diciendo CBR y me recuerdo que me hablaste granulometría, contenido de humedad, límites, Proctor, o sea, ¿eso no lo necesitaría? No, sí, lo necesitas porque para llegar a un CBR obviamente necesitas previos ensayos, ¿correcto? Previos ensayos para que nosotros podamos tener una
eh, línea de continuidad al respecto de, ¿no? ¿Correcto? En los ensayos de laboratorio que nosotros vamos a tener que hacer, por ejemplo, dentro de nuestra norma nos habla de los estándares y los especiales, ¿no? Y son, si se dan cuenta, ensayos básicos que nosotros lo podemos tener. Cualquier laboratorio los puede tener y en el cual sería importante verlo. Lo que sí recomendaría acá siempre es ver, siempre echarle de repente un doble check al tema de los certificados de calibración, los cuales son importantes para que nosotros tengamos la confiabilidad de que los ensayos estén bien realizados, ¿no? De igual forma, también visitar o ir a campos, ¿no? Con la extracción de las muestras para poder evaluar si son las adecuadas, si se tienen los controles adecuados, nosotros podemos tener dentro de campo, ¿no? Dentro de los registros, pues podemos hacer perforaciones básicas, ¿no? Hasta 1,50 m, ¿no? Siempre con los cuidados respectivos, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre con los cuidados respectivos, ¿no? Por ejemplo, entre los primeros que estábamos hablando, ¿no? El contenido humedal, ¿no? Del cual el objetivo netamente es determinar el contenido, valga la redundancia, del agua presente en la muestra, ¿no? Entre una de las ventajas es simplicidad y bajo costo. Cualquiera lo puede hacer, ¿no? Precisión de materiales homogéneos, aplicación amplia, fácil de interpretación. Pero así como tiene unas ventajas, también tiene algunas desventajas, ¿no? Tiempo de secado, ¿no? Hay que estar viendo, ¿no? En el horno, 110 más o menos 5, ¿no? 5 grados, hay que estar viendo. Me acuerdo que estamos en el laboratorio y decía, pero ingeniero, ¿y cuánto tiempo más o menos lo tenemos que dejar? Mira, por tipo de suelo más o menos ya tenemos ratios. Ay, disculpe, ¿podría poner mute a su...? Te lo agradecería mucho. Gracias. Ahora, siempre hay que estar viendo eso, ¿no? Pero eh, lo que yo me acuerdo netamente de colegio, disculpen, de la universidad, ¿no? Tú, cuando estás viendo este tema de ensayo, ¿no? Muy fácil, ¿no? Tú tratas de ver, netamente quieres evaporar el agua dentro de, por eso lo pones al horno, ¿no? Y cuando ya prácticamente es constante y ya no se sigue achicando, es el momento de poder sacarlo, ¿no? Pero obviamente hay tiempos establecidos por tipos de muestras, ¿no? Hay una gran variabilidad de la humedad, pérdida de material, error por evaporación también puede generar, ¿no? Oye, recuerda que al principio hablábamos de materiales o muestras, disculpen, alteradas o inalteradas, pues este podría ser una posible desventaja dentro del material que podemos tener una gran variabilidad, ¿no? En conclusión, este ensayo de contenido de humedad natural es una herramienta útil y accesible para determinar la cantidad del agua de la muestra, pero su eficacia puede verse afectada por el tipo de material y el método especificado, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? No, con eso podemos verlo con una simple balanza, con un horno, medimos una muestra y con esta pequeña fórmula, con el contenido de humedad, podemos tener el valor en porcentaje, ¿no? No, no es nada del otro mundo, ¿no? Entre los ensayos de límite líquido y plástico, ¿no? El propósito es determinar los datos por medio de cuales puedan determinar los siguientes constantes del suelo, ¿no? Límite líquido, índice de flujo, primer parámetro para determinar el índice de plasticidad. Ventajas, ¿no? Como todo, clasificación de suelos, datos fundamentales para el diseño, simplicidad, repetitividad y fundamentos para el estudio de la plasticidad, ¿no? Eso es básico, ¿no? Como de ventajas, requiere muestras representativas, ¿no? A los que hemos hecho este ensayo a veces con la Copa Casagrande o haciendo estos fideitos, genera bastante tiempo, ¿no? Se te pega, tienes que tener el experticio suficiente, ¿no? Por eso es impactante, es un impacto la técnica del operador, ¿no? El tiempo y costo por la gran repeticiones que puedas tener, ¿no? Y te pueda generar de repente tiempos en contra, ¿no? No consideran todos los factores, variabilidad de los resultados, no adecuados para todo tipo de suelos, ¿no? Hay que tener en cuenta que tiene que tener un suelo plástico, ¿no? Podemos ver la Copa de Casagrande, ¿no? Que también hay que estar calibrado todo este equipo, ¿no? Eh, Netamente nos podría decir, en resumen, nos sirve para clasificar el comportamiento de los suelos finos, ¿no? Entenderlos netamente, ¿no? Análisis granulométrico, ¿no? Con esto podemos ver el coeficiente de uniformidad, curvatura, porcentaje de gravas, arenas, pinos, clasificación de SUX o ASHTO, de repente de lo que nosotros queramos ver, ¿no? De las ventajas es una detallada información de la composición del suelo, aplicaciones diversas, fundamental para otras pruebas, normas establecidas hay, evolución de la calidad de las muestras. Entre los temas de ventajas son limitaciones con los suelos finos, ¿no? Pasante de la malla 200, estamos hablando acá, tiempo y la velocidad, pérdida de la muestra, probabilidad de los resultados, no considera la forma de las partículas, entre algunas puntuales, ¿no? Netamente sirve para entender la distribución de los tamaños de las partículas del material granular y para evaluar el comportamiento de diversas aplicaciones, ¿no? Es donde nosotros empezamos
o método de cono y arena, ¿no? Netamente queremos determinar con esto el contenido de humedad de la muestra, densidad in situ, el porcentaje de compactación. Entre las ventajas, puede ser netamente in situ, simplicidad y bajo costo, resultados rápidos, no requiere muestreo de suelos directamente. Entre las ventajas, precisión limitada en los suelos finos, impacto de manejo de cono. Eso a veces nos genera bastante particularidades dentro del campo, ¿no? Dentro del campo, disculpe, variabilidad, necesidad de calibración, dificultad de los suelos a altas humedades, también el agujero de uniformidades, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto tiene un límite, ¿no? Hasta 15 centímetros no puede más, ¿no? Netamente nos sirve para medir los suelos, la densidad dentro de los suelos en sí, disculpen, para medir la densidad de los suelos en sitio, especialmente de suelos granulares, ¿no? Productor modificado, ¿no? Con esto vamos a tener que obtener el contenido de humedad, peso unitario seco, gráfico de contenido de humedad versus el peso unitario. Entre las ventajas, adecuado material para la construcción, condiciones de compactación, mayor control de compactación, estándares y normales, y normas, información específica para proyectos. Entre las ventajas, no adecuado para todo tipo de suelos, hay que tener en cuenta eso. Un proceso laborioso, lo que hemos hecho eso, ¿no? Te duele la mano de tanto estar martillando. Variabilidad del manejo de las muestras requiere experiencia técnica y limitaciones de condiciones ambientales, también es un problema, ¿no? Con esto nosotros podemos obtener la máxima densidad seca con el contenido de humedad óptimo de los suelos, ¿no? Que es lo que nosotros queremos obtener. Estos son los inputs básicos, si se dan cuenta, o más o menos todos los antecedentes para poder llegar al CBR, ¿no? Que netamente el CBR es la resistencia al esfuerzo cortante, ¿no? Pero para eso necesitamos, ¿qué? Contenido de humedad, densidad, seca y húmeda, ¿no? Y con esto vamos a poder obtener el CBR a 0.1 pulgadas o 0.2 pulgadas de penetración, ¿no? Entre las ventajas, evaluación de capacidad de cargas, normas establecidas hay por todo lado, versatilidad en las aplicaciones, información útil para el diseño de pavimentos, que es justamente lo que nosotros queremos calcular, ¿no? Relación directa con comportamiento del campo, simples procedimientos de prueba. Entre las ventajas, impacto de la humedad y la compactación, no adecuado para todo tipo de suelos, igual que el Proctor, ¿no? Requiere preparación de la muestra y la variabilidad de los resultados. Y en esa variabilidad de resultados me consta, caballeros, netamente. Miren, les comento rápidamente, ¿no? Para no andar mucho en esto, ¿no? En la universidad, normalmente, ¿qué hacemos, no? Damos en práctica de laboratorio, damos a todos un mismo material, ¿no? Para que hagan su prueba, todos tienen un mismo contenido de humedad, saben a qué densidad tienen que llegar, ¿no? Y los resultados de CBR es muy variable, ¿no? Digamos, ¿no? Tenemos un CL de repente, ¿no? Un SP. Un SP, estamos hablando de un CBR normalmente entre 8 a 15, ¿no? Algunos le dan 8, otros le dan 10, a otros le dan 15, ¿no? Y a veces uno se confunde, ¿no? Ingeniero, ¿y cuál podemos coger, no? Y digo, bueno, en primer lugar hay que ver, ¿estás dentro del rango? Porque normalmente los suelos hay que ver que estén dentro del rango, ¿no? Ahora, no precisamente porque a ti te da un valor exacto, a tu compañero también le tiene que dar el mismo valor exacto, ¿no? ¿Por qué? Hay mucha variabilidad, ¿no? Hay que ver el tema de las capas, la compactación, si ha tenido los adecuados eh, eh, cuidados al momento de elaborar esta muestra. Hay varios factores que pueden generar una gran variabilidad. Pero la idea es de que estén dentro del rango de los suelos a nosotros queremos trabajar, ¿no? Esto lo vamos a pasar. Con esto nosotros, ¿para qué nos sirve todo esto en el momento del CBR? Para nosotros categorizar el tipo de suelo, ¿no? De la subrogante, en este caso. ¿No? Nuestro manual de suelos y pavimentos nos habla de 5 tipos de categorías. Estos 5 tipos de categorías tenemos suelos inadecuados, pobres, regulares, buenos, muy buenos y excelentes. Si bien es cierto, nos está dando la categoría, pero siempre hay que nos está diciendo de una manera cualitativa, pero siempre hay que verlo también de una manera cuantitativa. Y para verlo de una manera cuantitativa hay que verlo a través de rangos, ¿no? Si tenemos un suelo, un CBR de 2, caramba, es una zorra santina adecuada, porque el CBR como máximo debe ser menor a 3. Perfecto. Si es pobre, debe ser entre 3 a 6, regular de 6 a 10, buena de 10 a 20, muy buena de 10 a 30 y superior a 30, estamos hablando de una zorra santa excelente, ¿no? Perfecto, ya tengo mi CBR, al momento de tener mi CBR ya más o menos sé cuál es la categoría de la subrasante. Oye, pero yo me he dado cuenta que cuando nosotros vemos un tema de suelos, no es simplemente verlo a través de esfuerzo resistencia cortante. Dentro del suelo también hay una tracción, ¿no? Hay una compresión y obviamente está la cortante. O sea, si se dan cuenta, hay varias acciones dentro de una misma muestra de suelo. Para eso nosotros tenemos que traducirlo en módulo de resiliencia, ¿no? Que genera el comportamiento cíclico que tiene este tipo de suelo a la vez de que carga y descarga a través del tráfico vehicular. ¿Y cómo va a ser el comportamiento, no?
un comportamiento elástico, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Pero va a llegar un momento de que decir, ¿sabes qué? Hasta acá no se cumplí, no puedo seguir avanzando. Ese comportamiento lo simula a través del modelo de resiliencia. Ashton, 2008, nos da esta pequeña fórmula, 2555 por CBR a la 0,64. O sea, ya tenemos todo. Tenemos el CBR, traducimos en módulo resiliencia y con eso ya nosotros tenemos el input necesario para hacer el diseño del paquete estructural, ¿no? Anteriormente habían algunas que otras fórmulas, ¿no? Por ejemplo, había 1500 por GBR, 4.326 por logaritmo natural de CBR más 241, 3000 por GBR a la 0,65. Pero si se dan cuenta, las curvas no iban muy bien, ¿no? Así que después, 2008, establecieron una sola fórmula, ¿no? Que netamente es más, se acostumbra más a tener mayor CBR, mayor módulo de resiliencia, ¿no? Tiene sentido, ¿correcto? En esta tablita es bastante interesante también, porque con esto pueden ustedes clasificar suelos de Sux Ash o de Ash to Sux. Sucede, por ejemplo, les comento, ¿no? Nosotros antes estábamos viendo bastantes habilitaciones urbanas. Y en las habilitaciones urbanas tenían la costumbre de darnos los estudios de mecánica de suelos, pero con fines de cimentación, más no con fines de pavimentación. Y nos decían, ah, usa el mismo, es el mismo tipo de suelo. Yo, bueno, sí, no digo lo contrario, ¿no? Pero cuando nosotros diseñamos pavimentos, no lo vemos por SUX, sino lo vemos por ASH. Así que para evitar complicaciones, uno, generalizábamos siempre, ¿no? Que dijo, discúlpeme, evitábamos generalizar, ¿no? Una cosa es pavimentos y otra cosa es cimentación, ¿correcto? Así que hay que ver dos tipos de ensayos, ¿no? O dos tipos de informes, uno con fines de cimentación y otro con fines de pavimentación. Pero si ya se negaba, dependiendo del tipo de cliente, puede dar más o menos una visión muy a grandes rasgos y casi aterrizada de lo que nosotros podemos tener, ¿no? Esta tablita también es importante porque les decía, ¿no? Oye, por ejemplo, el tema del CBR, ¿no? Hay una gran variabilidad en el tema del suelo, ¿no? Y eso puede generar variabilidad tremenda en el tipo de CBR. Sí, pues miren, yo les decía, ¿no? Un SP, ¿no? Un SP. En este tomo, por ejemplo, tengo CBRs entre 10 a 25, ¿no? Más o menos estábamos entre 8 a 15, ¿no? 25 yo creo que son un valor muy elevado, pero más o menos siempre estamos dentro de los rangos, siempre hay que estar viendo eso, ¿no? Hay que estar aterrizados. Pues. Este es uno de muchos libros, hay otros más exactos, un poco menos imprecisos, pero siempre hay que estar viendo eso, los rangos que nosotros podemos estar manejando, en lo cual el CBR nos tiene que dar. No necesariamente si te da un punto menos, no, ya está mal. Pues no, ten en cuenta que tienes otras muestras que ver, ¿no? Descartes también se llama, ¿no? Miren, esta imagen me parece también bastante interesante porque nos genera un perfil estratigráfico, ¿no? Miren, ahí tenemos a dos personas con las canas bien ganadas. Bueno, uno consigue, el otro ya no tiene muchas canas. Pero si vemos, tenemos un perfil estratigráfico bien curioso, ¿no? Y cada uno tiene diferente tipo de método de ensayo de suelo para tratar de descifrar qué tipo de suelo se encuentra abajo, ¿no? Y se dan cuenta que es bastante complicado, ¿no? Por eso a veces no la mejor técnica ni puede darte el mejor performance, ¿no? Siempre hay que ver, ¿no? ¿Qué nos dice, ¿no? No hay ciertos cálculos dignos de confianza, sino interpretaciones con mayor o menor grado de incertidumbre y confiabilidad eso es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Obviamente, tener más datos, más confiabilidad, de hecho, ¿no? Con eso podemos tener estos perfiles estratigráficos, ¿no? Dados en SUX o ASTRO, lo que nosotros queramos ver. Netamente, si hablamos de pavimentos, ASTRO, ¿no? Pero vemos una gran variabilidad, ¿no? Con esto nosotros, ya teniendo claro qué tipo de suelo vamos a tener, pues nos va a ayudar para hacer algo bien interesante, ¿no? La estabilización de suelos, ¿no? Y nuestro manual de carreteras nos dice criterios geotécnicos para establecer la estabilización de suelos. Vamos a utilizar una estabilización mecánica, que puede ser el caso, ¿no? Una combinación de suelos, una sustitución de suelos, que es lo más común, ¿no? Saca lo malo, pone lo bueno. A través de esto podemos también nos da una pequeña fórmula para determinar el espesor de mejoramiento, ¿no? De repente, si nosotros queremos actualizarnos un poco más, vemos estabilización con cal, con cemento, con escoria, con sodio, con calcio, con magnesio, con asfalto. Se encuentra una gran variabilidad, ¿no? O de repente alguna estabilización con geotécnicos, ¿no? Se encuentra, nuestra norma nos da una gama de soluciones que dependiendo a cómo nosotros evaluamos el tipo de suelo, o dependiendo de nuestra necesidad o a la complejidad netamente del suelo,
podemos darle alguna salida a esto, ¿no? La idea es darle una salida, ¿no? Y me acuerdo que dentro de la universidad me decían, tú no fuerces a dar tu solución, sino que trata de ver que el suelo, según su comportamiento, tú trata de acomodarte a su exigencia, ¿no? Acá es a gusto del cliente, ¿no? Tú no le impongas a tu cliente, sino que el cliente te pone algo a ti y dale la forma y que salga bien, porque si no, a veces sale más caro, más complicado y de repente no es lo que nosotros queremos llegar, ¿no? Pero se dan cuenta, nos da bastantes soluciones, ¿no? Para esto, primero hay que ver la selección de la muestra del suelo, ¿no? Determinar el tipo de suelo, ¿no? Si hacemos netamente un remake de lo que estamos hablando, ¿no? Anteriormente, ¿no? Prudencia de laboratorio, ¿no? De repente, netamente, no sé, con granulometría, si tenemos suelos finos, gruesos, ¿no? Hay que hacer la determinación de lima o arcilla, dependiendo de los tipos de ensayos que nosotros vamos a tener que utilizar. Y con eso vamos a poder categorizar qué tipo de suelo, dependiendo del tipo de suelo, qué tipo de estabilización es el que más se adecua, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice, ¿no? Primero, primer punto, determinar la aplicación, ¿no? ¿Para qué lo queremos ver? Acá hay una cosa interesante también. Una cosa es mejoramiento de suelos y otra son las bases estabilizadas. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Que de repente sea como el mismo aditivo, perfecto. Pero los parámetros son diferentes. Hay que tener en cuenta eso. Y obviamente que al tener parámetros uno más exigentes que otro, la dosificación va a cambiar. Que hay que tener siempre, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Determinación del tipo de suelo existente, contenido de humedad. Fácil, eso ya lo tenemos netamente de las evaluaciones anteriores que hemos hecho. Selección del aditivo, estabilización de procesos. Hoy por hoy hay diferentes tipos de aditivos, ¿no? La cal de repente lo podemos utilizar para los suelos que tengan altos contenidos de IP. Oye, pero ¿puedo usar cemento? Bueno, también lo puedes utilizar, ¿no? Pero el contenido será mayor. Pero también, como lo que estábamos viendo, ¿no? En los ensayos, ¿no? Todo tiene su ventaja y su desventaja. Hay que evaluar qué es lo que más te conviene. Hay que poner sobre una balanza qué es lo que necesitas netamente y en base a eso poder tomar, esto es lo que quiero, ¿no? Comprobar las condiciones climáticas, que es importante, ¿no? Verificación y cumplimiento de requisitos. Siempre, recuerden que tenemos unas especificaciones técnicas, ¿no? No es simplemente que yo voy a una cantera, oye, ese material me gusta, tráelo, quiero utilizarlo como base. ¡Ey, aguarda, señor! Primero ese material tiene que cumplir unos controles de calidad. Y al momento de que cumple esos controles de calidad, yo te podré decir sí, sí va, no, no va. O sí, ¿sabes qué? No va, pero le falta esto. Empezamos a ver eso, ¿no? Y podemos ver si es aceptable o inaceptable, o de repente encontrar otra alternativa, ¿no? Luego con eso podemos ver que es aceptable y la estabilización está ok, ¿no? Ya sea de repente mejoramiento de suelos o a través de bases estabilizadas, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que estar viendo. Pero todo nace desde los puntos básicos antes mencionados. Ese es nuestro primer punto de inicio, ¿no? Se dan cuenta, los estudios básicos son muy importantes para que nosotros podamos tener en cuenta. Y ojo, ahorita solamente estamos mencionando uno de muchos, ¿no? Uno de muchos, que es importante, sí, que es retador también, claro que es retador, caballeros. Por ejemplo, cuando estaba en Provías, llegaron muchos tipos de aditivos, A, B, C, D, créame, un montón de aditivos, ¿no? Y como cualquier vendedor, ¿no? Mi aditivo sirve. Ah, que mira, qué bien. Perfecto. Yo no digo lo contrario porque no te puedo decir nada, pues no, si tú me lo dices y tú eres el que lo vendes, pues debe ser así, ¿no? Pero tú cuando le dices, ya está bien, pero ponlo a prueba. Ah, ya bacán. Hay que ponerla a prueba, ¿no? Pero ¿saben lo que me llamaba mucho la atención a mí? Y lo compartía con muchos colegas, era de que el aditivo para todo funciona. No es algo que te diga, mira, sabes que yo no te lo recomiendo para ese tipo de suelo. Ahí tengo una limitación. No es dable, no es dable. Te lo recomiendo para otro tipo de suelo, sí es dable. No, ellos no te dicen eso, de frente te dicen, sí va. No saben decir no, sí va. Y más aún, si dan cuenta, si quieren meterle un poco más de cabeza a esto, el mismo porcentaje siempre es lo mismo, ¿no? Ahora, cuando uno les pide, no, mira, ya está bien. Si tú me dices que es eso, está bien. Pero ¿tienes alguna evidencia, algunos ensayos que has hecho para ver la evaluación que has hecho con los diferentes tipos de suelo y ver, de repente has evaluado con otros tipos de aditivos y ver la eficiencia que tú tienes? Ahí es donde se limitan a veces, donde se limitan, ¿no? Y a la final es como una tesis, ¿no? Pero también soy franco que esa experiencia también se va generando bajo la marcha también, ¿no? Hay que ver también
cuántos años tiene estos aditivos acá, que estén homologados a través del MTC, ¿no? Y con eso poder generar algunas mejores resultados ante los problemas que podamos tener en tema geotécnico, ¿no? Siempre es bueno ver eso, ¿no? Y es importante. Yo me acuerdo que también hace mucho en la empresa donde anteriormente estaba trabajando, nosotros estábamos viendo eso, ¿no? Había un estudio, por ahí lo debo tener de verdad, donde evaluaban diferentes tipos de suelos, diferentes tipos de aditivos, diferentes porcentajes, y ahí es donde netamente, obviamente, estaban viendo un aditivo X y lo evaluaban con diferentes tipos de suelos, con diferentes tipos de aditivos, y se veía cómo por diferente tipo de suelo el porcentaje cambiaba, más, menos, y donde él, con mi conclusión, te decía, mira, ¿sabes qué? Con este tipo de suelo no voy. Lamentable no voy porque el precio, no digo por la parte técnica, pero cada propuesta debe ser técnico-económica. Y en la parte económica no voy, pero en la parte técnica sí te lo aseguro, pero en la parte económica no. Y siempre hay que estar viendo eso como una balanza, ¿no? Técnico-económico. ¿No? Y bueno, y más seguir hablando, ¿no? Luego de eso, de repente dentro de la vía ya tenemos, perfecto, llegué a tener mi CBR, ¿no? Oye, pero aguarda, pero cuando vi este tipo de proyecto es un CBR por kilómetro o cada 250. Oye, pero tengo 50 kilómetros. ¿Y cómo voy a hacer para determinar cuál es mi CBR de diseño? Bueno, hay que ver, ¿no? La segunda parte es ver de repente cómo sectorizamos esto, ¿no? Y hay metodologías, puede ser diferencias acumuladas, percentil, ¿no? De repente vamos a tener que hacer mejoramientos a través de Ivanov, evaluación de terreno de fundación, ¿no? Lo que dice la norma, poder hacer eso, calcular el espesor de mejoramiento, que en muchos proyectos nos pasaban, ¿no? Les comento, ¿no? Rápidamente, espero que me brinden unos minutitos nada más, ¿no? Ya casi acabando. Me acuerdo que cuando estaba haciendo práctica siempre nos decían, ¿no? Maestro, ¿no? Normalmente uno siempre le pregunta al maestro, ¿no? ¿Cuánto es el espesor de mejoramiento? 30. Ah, ya. Y le digo, ¿y por qué no 40? Algunos me decían, no, es que el expediente lo dice. Bueno, tiene razón de ser, ¿no? El expediente lo dice, ¿no? Pero otros te decían, no, tenía otro proyecto acá y lo mismo, normal, sí cumple. Pero, ¿bajo qué criterio? A veces se generaba ahí algo que no cuadraba bien, ¿no? Ojo, tampoco no quiero ir en contra de la experiencia de cada uno, ¿no? Que es dable, totalmente, ¿no? Pero me sentiría más seguro si primero demostramos algo, intuimos algo, ¿no? Y lo ajustamos con la experiencia. Quedaría mejor, ¿no? No simple y llanamente decir, mi experiencia lo dice. ¿No? Siempre hay que ver eso, ¿no? Siempre como que hay que ver eso y nos haría una muy buena alternativa, ¿no? Y siempre recurrir a especialistas profesionales en todo esto, ¿no? Que nos puedan dar, ¿no? Y conversar y todo eso. De repente asistir a congresos, de repente, no sé, tomando un café, ¿no? A veces tomando un café aprendes mucho, ¿no? Y hay que tener en cuenta, y eso que no lo hemos mencionado acá, la napa freática. ¿Qué tanto afecta la napa freática? Si bien es cierto, nosotros hemos estado viendo el tema del CBR, ¿no? Oye, pero si este material siempre está en contacto a la humedad, por ejemplo, el biochiclayo, ¿no? El suelo es un CL. Estamos hablando de CBR de 6, 6, 5 más o menos, ¿no? Pero, ¿y saturado? ¿Aumentaría o disminuiría? Mm, digamos, ¿no? De repente, ¿qué? ¿Lo vas a trabajar a humedad natural a humedad o completamente saturada? ¿No? De repente alguno dice, "Oh, el ingeniero civil siempre trabaja en el peor de los casos". Sí, pero trabajar en el peor de los casos de repente también te genera un sobrecosto, ¿no? Así que hay que tener en cuenta esto, ¿no? Hay que estar viendo eso. Son varios tiempos que nosotros podemos verlos a lo largo de la vida, ¿no? Y que hay que evaluarlos, hay que tomar en cuenta. Mil veces preferible es tenerlo presente que hacer de la vista gorda, porque esto te puede generar la, la durabilidad del proyecto, ¿no? Siempre hay que estar viendo esto, ¿no? Finalmente, ¿no? Hay que tener en cuenta que tenemos que entonces preguntar, ¿no? ¿Qué debe tener un estudio de mecánica de suelos para que sea realmente útil y funcional en mi proyecto, ¿no? Primero, una introducción. Sí, sí. Primero, una introducción, ¿no? Como cualquier proyecto, ¿no? Descripción del proyecto. Objetivos, ¿no? Siempre hay que definir objetivos. Acá, netamente, determinar el tipo de suelo, ¿no? Y a través del esfuerzo cortar, todo eso, ¿no? Las metodologías, ensayo de campo, laboratorio que hemos realizado, una geología, aspectos sísmicos, de repente, ¿no? Identificar si hay una presencia de nivel freático eh, a través de los perfiles estratigráficos, ¿no?
Análisis de resultados de campo y laboratorio. Y por último, la evaluación de la capacidad portante del suelo es el CBR, ¿no? Que netamente es lo que nosotros vamos a necesitar para hacer un diseño, netamente, ¿no? Se viene a ser la cereza de la torta, ¿no? Pero vemos que no es algo tan... Ya, el CBR es tanto, ¿no? Para llegar a ese punto tenemos que recorrer no un largo camino, no creo que sea un largo camino, pero sí un camino de repente muy sinuoso, que de repente nos pueda generar algunos conflictos, ¿no? Que nos pueda generar conflictos. Ahora, el tema de los estudios que nosotros organizamos, hay mucha información, ¿no? Pero a veces es un poco caótico, ¿no? Es un poco caótico, engorroso de repente, ¿no? Manejar todo esto, pero la idea es tenerlo presente, ¿no? Tenerlo presente y con eso tener unos buenos resultados, ¿no? Bueno, y ante todo, justamente acabé en la hora. Muy agradecido, les agradezco bastante por su tiempo, ¿no? Les agradezco bastante por su tiempo. No sé si habrá algunas preguntas, tal vez. Oh, creo que me dejaron solo, pero no hay problema. A ver, yo voy a responder, ¿les parece? A ver, para pistas urbanas también se aplica el libro de especificaciones técnicas del MTC. Ah, muy buena, Luis Vega. Mira, te soy bien sincero, no hay de otra. No hay de otra. No hay de otra norma, así que no se puede aplicar. Deme un segundito, muchachos, por favor, un segundito. No me cuento. Un segundito. Ya, disculpen. A ver, ¿qué dice? Para pistas urbanas también se aplica, como les digo, no hay de otra. No hay de otra. Y hay que tener en cuenta que son especificaciones técnicas generales, que las podemos volver también específicas. Aquí sí que hay que utilizarlas, ¿no? Anteriormente esas zonas eran zonas agrícolas. Ujú. Sí, hay muchos ejemplos de zonas agrícolas también, de estabilización de suelos que hemos hecho, ¿no? Las pistas urbanas del grado de compactación de bases, su base, ¿cuánto es? Y en la norma se puede revisar eso. Sí, claro, se puede revisar, ¿no? Normalmente estamos hablando de la subrasante, el 95% de la máxima densidad, base y sus bases 100, ¿no? O sea que eso sí también en terraplenes, dependiendo si queremos corona, base, cuerpo, también hay que estar viendo, ¿no? Eso, ¿no? Las especificaciones técnicas te ayudan a tener eso. Ah, disculpen que habían tocado mi puerta. Ingeniero, buenas noches. Y bueno, ¿cómo se lee el material firmado? Asfalto. ¿Qué? Disculpen. Voy a ponerlo grande, ahora sí, para poder verlo bien. A ver, acá. Ingeniero, buenas noches. ¿Y cuándo se sabe en qué momento se utiliza el material firmado, asfalto o de concreto en la carretera? Eso se realiza en realidad. Ya, mira, Jafet, esa pregunta se la hace todo el mundo, pero te la voy a decir, no sé si decírtelo como el público, como el privado o como el usuario. Si es el privado, dependiendo qué privado estés, ¿no? Si es asfalto, tú vas a querer meter asfalto donde quieras. Si eres concretero, vas a querer meter concreto donde sea. Si eres estado, no te casas ni con el concreto ni con el asfalto. Te casas netamente por la economía. No, pero si eres usuario, oye, te están cobrando tus impuestos, ¿no? A mí no me importa si es asfalto o concreto. A mí lo que me importa es de que sea durable a lo largo del tiempo, ¿no? Pues eso te digo, depende cómo quieras verlo. Depende cómo quieras verlo. Pero si quieres un input básico, por ejemplo, te comento, eh, acá la carretera Ollón-Ambo, la primera vía de concreto, ¿no? Estaba en asfalto, pero la cambiaron a concreto. ¿Pero por qué la cambiaron a concreto? Uno, por la alta sobrecarga que iba a tener. Y aparte también la gran variabilidad de climas que hay en esta carretera.
y más apostaron por el concreto que por el asfalto. De repente podría ser un input básico, Jafet, unos sobrecargas. Al tener bastante sobrecarga sería más adecuado un asfalto, un concreto sobre un asfalto, ¿no? Pero también hay otras alternativas que tienes que evaluarlo, ¿no? Recuerda, Jafet, primero tienes que evaluarlo todo técnico y económico. De repente a veces el económico, la variabilidad es poca, ¿no? Pero de repente te convenga. Te doy otro ejemplo más. Siempre cuando vemos un proyecto de inversión hay que ver costo directo, que de repente es lo que yo te decía, ¿no? Oye, el concreto es 8 o 10% más caro a nivel de costo directo que el asfalto. Pero a eso súmale el mantenimiento. Y ese mantenimiento es mantenimiento periódico y mantenimiento rutinario. A lo largo del periodo de vida, estamos hablando de 20 años, todo eso trae el valor presente, sumado al costo directo, ¿qué te conviene más? Hay que evaluarlo. Es cuestión de evaluarlo, ¿no? Ya, buenas noches. En el curso revisarán las normas de CTM para licenciado de laboratorio. Sí, nosotros queremos ver todas las normas, ver los parámetros, hablar de algunos UX que a veces se cometen, ¿no? Algunos comparativos también es importante verlo, ¿no? Mira, en sí, Alonso, ver todas las normas base a lo básico que vamos a ver con el tema de pavimentos, ¿no? Hacer un comparativo, hacer un checklist, ¿no? Netamente, porque al final es, ustedes cuando estén dentro del campo, ¿no? No, hay que ser franco, ¿no? El técnico va a estar ahí, te va a dar los resultados. Ahora, ingeniero, ahí están los resultados, ¿no? Deles el ok. Uy, aguarda, pero ¿y cómo es el ok? ¿Y cómo es esto? Ponerte a revisar todo eso, ¿no? Lo que estamos elaborando son matrices, ¿no? Matrices donde están todos los parámetros que tú tienes que darle o comparar con los resultados que te den y darles el ok o la aprobación a los materiales, ¿no? Si en el caso no te da el ok, decir, oye, este material no me da, ¿qué podemos hacer? ¿No? También eso es importante ver, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos, no estás en una cantera, o este material no me sirve para base, ya, descartado. No, tampoco, hay que ver alguna otra solución, ¿no? Eso es importante verlo, ¿no? El método de diferencias acumuladas, ¿en qué tipo de ensayo se puede...? No, 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 te comento, Luis. El tema de diferencias acumuladas no es un método de ensayo, sino una vez que tú tienes toda tu información, ¿correcto? Captada, lo has traducido a través de CBR, pero tienes CBRs cada 250 metros, a lo largo de repente de 55 kilómetros. Oye, aguarda, ¿y cuál va a ser mi CBR diseño? ¿Sacaré un promedio? ¿Veré el mayor valor? ¿Veré el menor valor? No, hay que determinar cuál va a ser el CBR diseño de repente de esos sectores, o vas a tener que subsectorizar, hay que ver eso. Para eso es el método de diferencia acumulada, para determinar el CBR por sector de la vía que nosotros queramos ver, hay que evaluar, ¿no? Ten en cuenta, recuerda que este webinar es netamente estudios básicos para el tema de estudios básicos de suelos, ¿no? Y cálculo de mejoramiento. Ya, pero yo ya tengo el estudio básico que me da el valor CBR y a través del CBR voy a determinar el mejoramiento. Oye, pero este CBR no es repetitivo a lo largo de toda la vida. Hay que sectorizarlo y en base a eso poder ver dónde vamos a hacer un mejoramiento y dónde no vamos a hacerlo. La primera también, las pistas urbanas se deben realizar el ensayo de producto para grado. Sí, totalmente. La compactación es para todo, estimado Luis Villegas. Es para sus rasantes, para base, para subbase, para todo. Para todo. Si un estudio de mecánica de suelo se nos dice para la ejecución, discúlpame, si un estudio de mecánica de suelo es del año 2016, para la ejecución de este año sirve o debe actualizarse. A ver, es una interesante también pregunta, ¿no? Recuerda que el estudio de suelos está a 1,50 m por debajo del nivel de terreno, nivel de rasante, ¿no? El mismo suelo siempre ha seguido, a no ser que hayas tenido un mejoramiento, ¿no? Hayas tenido cambios, ¿no? Pero el suelo sigue siendo el mismo, no lo puedes utilizar, no hay. Lo que sí de repente podrías hacer es una verificación, ¿no? Oye, tengo un estudio de mecánica de suelos anterior, quiero hacer una verificación, boom, comparas, queda, listo, no hay ningún problema, ¿no? Eso también. O simple y llanamente, el estudio de suelos que tú tengas en el 2016 te sirve como antecedente. Y tú te das cuenta, oye, este estudio de suelos tiene alguna deficiencia, perfecto, no hay problema. Voy a complementarlo. De repente había una actualización de normas, de repente tú ves dable hacer una actualización de esto. Ah, caramba, lo voy a actualizar y me va a servir como antecedentes. Esto lo utilizamos también para algunas calibraciones, qué sé yo, ¿no? En pistas urbanas se coloca base o subbase, en pistas urbanas se coloca en base o subbase el afirmado o el material granular. Ah, mira, hay que tener en cuenta, el afirmado no es un material,
tan de calidad como una subbase, como una base, ¿no? Podría tal vez de repente compararse a una base, a una subbase, disculpa. Recuerda que la base es un material triturado y la subbase es un material zarandeado. Y el afirmado podría verse por ahí más o menos. Hay que ver las granulometrías nada más. Normalmente el afirmado, si nosotros vemos nuestra norma, el afirmado está dirigido netamente a caminos de bajo volumen de tránsito. Me refiero a bajo volumen de tránsito hasta 300.000, hasta 1 millón de ejes equivalentes. Variable, pero netamente en esos puntos se encuentra, ¿no? Por ejemplo, no me gustaría de repente estabilizar una base, ¿no? Porque una base es un material que tiene un CR de 80 a 100, prácticamente mejor, es muy bueno, ¿no? Una subbase 30 a 40, pero un material afirmado de repente tiene un 30. Ay, pues si le meto una estabilización, podría ser, ¿no? Meto cemento, incremento y se compara de repente una base, aún así mejorando la permeabilidad del material, ¿no? Por el tren de densidad de campo del cono de arena, además, ¿cada cuánto área de volumen debe realizarse? Ten en cuenta que normalmente estos ensayos son 15 centímetros de profundidad. Y hay que estar viendo las especificaciones cada cuánto te lo piden, ¿no? Y eso hace la variación, ¿no? En la toma de muestras o calicatas, ¿cada cuánto se toman las carreteras o área de las muestras? La toma de muestras o calicatas. Bueno, toma las calicatas como te digo, dependiendo, previo tienes que tener un estudio de tráfico. Y en el estudio de tráfico de ahí para adelante correr y en base a eso ver cuántas calicatas vas a hacer. Y en esas calicatas hacer los estudios. Ahora, hay que tener en cuenta que dentro de la calicata tienes 1,50 m y en esos 1,50 m hay que ver cuántas unidades muestrales se encuentran. De repente encuentras una, dos, tres, cuatro, cinco, qué sé yo. ¿No? Algunos lo que hacen es solamente la última muestra, el 1,50 m, pero hay otros que quieren mayor eh, data y le toman a todas las muestras, dependiendo de lo que vas a hacer, ¿no? Dice, buenas noches, cuando se hace la estabilización con cemento, ¿cuánto debería resistencia de conceber? Ahí viene un tema, amigo Marcelino. Una cosa es el tema del CBR, que se le forza la resistencia cortante, pero si yo le meto cemento, no lo veo por resistencia a la fuerza cortante, sino lo veo a través de compresión, ¿no? Esto es, por ejemplo, cuando haces tus pruebas de concreto, ¿no? Tus testigos, pum, los sometías a una carga, a una carga axial, ¿no? Y y medías la resistencia al momento que rompe, ¿no? Acá pasa lo mismo. No lo vemos tanto severo, sino lo vemos a resistencia de compresión. Hay resistencias dadas que nos piden, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si es utilizada para una subbase, disculpen, para una base granular vías de bajo volumen de tránsito, alto volumen de tránsito, de repente si lo queremos ver para una estabilización de su rasante, hay una complejidad. Normalmente esto está en la norma, pero a veces hay que meterle un poco de PCA también, ¿no? Hay que estar viendo esas cositas. ¿Ok? Ok. Muy agradecido, estimados. Ahora sí me retiro. Muy agradecido. Dejo a los señores de GESCONVIER que creo que quieren hablar. Y cualquier cosa estamos en comunicación. Gracias. Bien, estimados. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Gracias a ti. Muy agradecido. Suerte. Hasta luego. Buenas noches. Bien, estimados, ahorita vamos a continuar con el sorteo que les comenté al inicio del webinar. Por el chat del Zoom se ha compartido un enlace en donde podrán registrarse para participar en el sorteo, y a los que nos están visualizando mediante nuestra página de Facebook, se les va a considerar a los que llenen el formulario de asistencia que se ha compartido mediante los comentarios. En unos minutos vamos a dar inicio. Vamos a compartir pantalla para que... Uy, perdón. Un momento. Ahorita comparto pantalla para que puedan visualizar y llevar a cabo el sorteo. A ver. Bien, vamos a dar unos minutos más para que logren registrarse algunos que falten, tanto por el link del Zoom como por el link del formulario de asistencia que se ha compartido mediante los comentarios de nuestra página de Facebook. Vamos a dar unos minutos más. Recuerden que el sorteo es para ganar una de las 13 semibecas para nuestro curso especializado Mecánica de Suelos aplicado a carreteras, que dará inicio el día 10 de septiembre y los días que se dictarán
van a ser los martes y jueves de 8 a 10 de la noche y va a ser a cargo del ingeniero Julio Heredia Ordóñez cada sesión del curso que se dicte. Bien, son 3 semibecas, vamos a dar unos minutos más, son las 9:18. Vamos a dar un minutito más para que puedan llenar y comenzar con el sorteo. A ver, un minuto, vamos a ver a los últimos inscritos. A ver, vamos un minuto más y Ah, damos inicio, estimados. y ahorita, disculpe, yo acabo de llenar los datos, pero no veo decirlo en la lista que muestra mis datos. Voy a terminar de completar acá. Eso. En el formulario del Zoom, a ver, Sí, ahorita, el formulario que enviaba para sí, inscribirse en una ahorita beca, muestro ¿no? pantalla para que puedan, para darle una revisada rápido y vean que ya están dentro de ahí. Bien, estimados, sino que lo he ordenado por orden alfabético para poder visualizar si hay algún dato duplicado, para darle la misma oportunidad a todos. Me confirman si logran visualizar o si ya llenaron el formulario y de repente no está su nombre dentro de él, la lista que estoy mostrando. Ese se debe haber cambiado, a ver. Sí, no encuentro ¿cómo se llama mi nombre? Ahí ¿Cuál está, ahí es su está. nombre? Sí, sí, sí. Correcto, Sí, ahí está. correcto. Ok, Sí, sí, yo lo vi. ok, genial. A ver, vamos a ver, Michael o Michelle, sino que lo he ordenado por orden alfabético, los nombres para poder evidenciar si hay algún dato duplicado. Aquí está Michelle Barredo González. Exacto, ahí está. Bien, ahora sí, son 9:20, vamos a tener en cuenta a todos, tanto a los que se han registrado por el formulario que se ha compartido por Zoom, como a los que han llenado, a, lo- a los que han visto nuestro webinar mediante nuestra página de Facebook, que también se ha compartido un formulario para que puedan registrarse. Se va a considerar a todos ellos también. Bien, vamos ya, bien, vamos a ver los datos del Zoom primero. Vamos a usar la ruleta para poder sacar a los 3 ganadores del sorteo. Bien, ahora vamos por los de Facebook. Correcto, ahora vamos a ver si hay algún otro inscrito por aquí. Bueno, acá hay uno que faltaba. Vamos a agregarlo. Bien, ya está la señorita Judith. Sí, ya está. Ok, ya están todos. En caso, Diana Laura. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, acá está Diana. Diana Laura. Uy. Vamos a visualizar. Me confirman si logran ver su nombre, por favor, para ya dar inicio al sorteo. Se ha ordenado por orden alfabético los nombres para poder visualizar algún dato duplicado. Diana Laura, no visualizo tu nombre por acá. Bien, pero vamos a agregarlo en todo caso.
Bien. Vamos a ver a los últimos. Andrés William. Recuerden que en el formulario se pueden registrar solo por una vez. Bien, a ver, vamos a dar inicio ya. Vamos a volver a actualizar los datos para poderlos tener en la ruleta. Bien, vamos a dar una última actualizada para poder dar inicio y no demorar mucho con el sorteo. Ya estamos bien, ok. Ya tenemos a los datos registrados del Zoom. Vamos a borrarlo y colocarlo nuevamente para que no haya confusiones. A ver. Bien, ahora vamos por la asistencia de Facebook. Bien. Bien, ya tenemos a todos los registrados. Vamos a dar inicio. Recuerden que vamos a sortear 3 semibecas para nuestro curso especializado Mecánica de Suelos aplicado a carreteras. ¿Sí? Okay. Disculpe. Bien, vamos a dar inicio con el sorteo. Mucha suerte a todos, estimados. Son 3 semibecas. Vamos a sacar el primer ganador. A ver, vamos a comenzar. Hello. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, bien, también. Hola. ¿Nos viene a visitar otra vez? Otra vez. Bien, felicitaciones, Richard Fabio Joaquira Uturunco. Eres el primer ganador de la semibeca para nuestro curso especializado Mecánica de Suelos. Vamos a apuntar por aquí tu nombre. El día de mañana, a primera hora, vamos a comunicarnos contigo. Eres el primer ganador. Vamos a anotarlo por acá. Igual vamos a tomar una captura. Bien. Vamos a volver a girar la ruleta. Si en caso vuelva a salir el joven Richard Fabio, vamos a volver a girar la ruleta para poder darle la oportunidad a alguien más. Bien, vamos por el segundo ganador. Mucha suerte a todos. Felicitaciones, Esteban Reyes Reategui. Eres el segundo ganador de las semibecas para nuestro curso especializado Mecánica de Suelos aplicado a carreteras. Bien, vamos por el tercer y último ganador. Mucha suerte, estimados. Felicitaciones, Gregory Jean-Pierre Siesquen Rojas. Eres el tercer ganador de las semibecas para nuestro curso especializado Mecánica de Suelos aplicado a carreteras. El día de mañana, en el transcurso del día, nos estaremos comunicando con los 3 ganadores de este sorteo. Les agradecemos mucho a todos su presencia y su participación en este webinar. Esperamos verlos en los webinars que aún están pendientes por realizar y también esperamos que nos acompañen y formen parte de nuestros cursos especializados de agosto-septiembre de 2024. Muchas gracias, estimados, y buenas noches. Saludos. Presidente.